Bienvenido a una prueba del método abreviado para cuadrar cualquier número de 2 dígitos. Primero echemos un vistazo al método de acceso directo. El primer paso es determinar la distancia desde el número que está cuadrando hasta el múltiplo de 10 más cercano. Y luego, el paso 2, suma la distancia a un factor, y resta la distancia del otro factor, y luego suma el cuadrado de la distancia al resultado. Como ejemplo, si queremos evaluar 23 al cuadrado porque 23 son 3 unidades de 20, donde 20 es y el múltiplo más cercano de 10 a 23, sumamos 3 a un factor, resta 3 del otro y luego sumamos 3 al cuadrado. Para hacer el primero, factorizar un múltiplo de 10, restemos 3 del primer factor y luego sumemos 3 al segundo factor. Observe cómo esto ahora nos da 20 veces 26 y luego sumamos 3 al cuadrado. El valor de esta expresión nos dará el valor de 23 al cuadrado. 20 veces 26 es igual a 520, 3 al cuadrado es igual a 9, lo que nos da 520 más 9 que es igual a 529, que es 23 al cuadrado. Ahora sí quiero mencionar, nota cómo el primer paso nos pide que determinemos la distancia desde el número que estamos cuadrando hasta el múltiplo más cercano de 10. Pero no tiene que ser así y el proceso aún funciona. Por ejemplo, si miramos 23 al cuadrado nuevamente, el aviso 23 es 7 unidades de 30 y usando este hecho, si sumamos 7 al primer factor, y restamos 7 del segundo factor y luego sumamos 7 al cuadrado, obtenemos el mismo valor. Note cómo esto nos da 30 veces 16 más 7 al cuadrado, lo que equivale a 480 más 49, que sigue siendo 529. Ahora echemos un vistazo a por qué este proceso nos da un atajo para la cuadratura, cualquier número de 2 dígitos. Para comenzar, dejemos que x sea un número entero del 1 al 9, y sea cualquier número entero del 0 al 9. De aquí la expresión 10x más y nos dará cualquier número de 2 dígitos y, por lo tanto, el cuadrado de la cantidad 10x más y es el cuadrado de cualquier número de 2 dígitos y, por supuesto, esto significa que tenemos dos factores de la cantidad 10x más y ahora si aplicamos observe que 10x más y serán unidades y de un múltiplo de 10, así que restemos y del primer factor, agregue y al segundo factor y luego agregaría y al cuadrado. Observe cómo esto cambiaría la expresión a 10x veces la cantidad 10x más 2 y más y al cuadrado, lo que significa que sí puede mostrar la cantidad 10x más y al cuadrado igual a 10x veces la cantidad 10x más 2 y más y al cuadrado. Tenemos nuestra prueba para mostrar que el método de acceso directo es válido para evaluar el cuadrado de cualquier número de 2 dígitos. A la izquierda tenemos dos factores de la cantidad 10x más, y desde aquí tenemos que multiplicar el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación. En el lado izquierdo al multiplicar dos binomios tenemos cuatro productos, 1, 2, 3 y 4. 10x por 10x es 100x al cuadrado más 10x por, y es 10y más y por 10x, que también es 10y y luego tenemos más y por y, que nos da más y al cuadrado. A la derecha lado, distribuimos 10x. 10x veces 10x es 100x al cuadrado más 10x veces 2y es 20y. Y luego tenemos más y al cuadrado. Y luego de vuelta en el lado izquierdo, observe cómo tenemos dos términos similares 10y más 10y es 20y, que muestra que la expresión de la izquierda es igual a la expresión de la derecha, lo que demuestra el método de acceso directo es válido para evaluar el cuadrado de cualquier número de 2 dígitos. Gracias por ver.